Y bueno, tenemos a Ana Ruelas, la directora de Artículo 19, con nosotros para conversar de este informe que ya era esperado desde hace varias semanas y que se presentó el día de hoy. Ana Ruelas, bienvenida a Los Periodistas. ¿Qué tal, Alejandro, Álvaro? Muchas gracias a ustedes y a su audiencia. Gracias, Contrario, Ana. bienvenida, Ana. Viendo las cifras, pues se repite mucho el tema de que los funcionarios públicos son los principales agresores de periodistas en México. Es decir, una gran mayoría de los que se tienen registrados provienen de funcionarios públicos en México. ¿De qué niveles son estos funcionarios? ¿De dónde provienen las agresiones y por qué? Bueno, principalmente el 43% de las agresiones, de las 609 agresiones que se documentaron, vienen de agentes del Estado y principalmente vienen de agentes locales, es decir, de los estados, después agentes municipales y después agentes federales. Es importante decir que esta tendencia es consistente a lo largo de los años. Desgraciadamente, los altos niveles de impunidad que siguen permeando en las agresiones contra la prensa, hay que decir que solamente el 0.8% de los casos tienen alguna consecuencia cuando se trata de una agresión contra periodistas, y desgraciadamente esta impunidad es la que permite que los perpetradores sigan agrediendo y sigan manteniendo un estado de hostilidad precisamente en contra de la prensa. Para Artículo 19, la desgracia más grande de este informe radica en que no ha habido acciones contundentes para combatir la impunidad de las agresiones contra periodistas. Seguimos viendo a una fiscalía que, lejos de hacer análisis puntuales y objetivos sobre las agresiones contra la prensa, ahora, ante la autonomía existente, lo que hace es no atraer los casos y mantenerlos en el foro común, sin considerar precisamente que la federalización de las agresiones contra periodistas radica en la falta de parcialidad por parte de las fiscalías estatales para investigar este tipo de delitos. Ahora, la Fiscalía General de la República, a través de la Fiscalía Especializada, es parte de la impunidad, que es prácticamente del 100%, Ana. Es decir, solamente se esclarece menos de un 1% de las agresiones, incluidos los asesinatos a periodistas. Pero ¿qué tanta responsabilidad tienen también las fiscalías estatales, sobre todo si se trata de servidores públicos estatales y a nivel municipal, los que sobre todo agreden a periodistas y a medios de comunicación? Definitivamente hay responsabilidad en los tres niveles de gobierno. Es importante decir que la Fiscalía General de la República es responsable en primera instancia de atraer las agresiones o las investigaciones de las agresiones contra periodistas. Sin embargo, como les menciono, hasta ahora se ha tomado una decisión por parte de la propia Fiscalía en la cual se deja la investigación en manos de las fiscalías estatales, pero estas fiscalías no llevan a cabo investigaciones exhaustivas y muchas veces incluso dejan de considerar la calidad de periodistas de los propios de las personas que han sido agredidas, y esto es algo pues bastante grave, porque finalmente no nos están dando información suficiente sobre por qué se está agrediendo al periodista, cuál es el tipo de información de la cual nos están privando, para definitivamente identificar pues que la violencia contra la prensa es intencional. Hay que reconocer aquí, y esto es algo de lo que hablamos en el informe, que no existe una voluntad por parte de ninguna de las entidades de gobierno para garantizar efectivamente la libertad de expresión, en la medida en la cual vemos todavía pues de una manera decidida cómo los funcionarios públicos siguen siendo los principales agresores, pero también cómo desgraciadamente la intención de mandar un mensaje del silencio atacando al mensajero sigue siendo la regla y no la excepción. Desde los funcionarios más del nivel federal, como lo mencionamos en el informe, el estigma del presidente hacia la prensa genera un efecto cascada que se ha traducido en campañas de estigmatización de presidentes municipales hacia diversos periodistas en comunidades y en diversos municipios del país.
Y esto pues finalmente lo que genera no solamente es un clima hostil, sino mayores niveles de riesgo y la anuencia tácita hacia los perpetradores de seguir agrediendo a la prensa. O sea, los niños son risueños y le rascan la barriga, en otras palabras, porque pues sí hay evidentemente por los datos que presenta artículo 19, sí hay una gran responsabilidad local. La hay federal, por supuesto, pero hay mucha responsabilidad local y por lo que veo en las cifras, no hay como una urgencia de resolver este problema desde hace muchos años a la fecha. No hay una emergencia en los estados, no hay una emergencia en la fiscalía, en esta nueva fiscalía independiente, no hay una urgencia por decir, pues resolvamos el tema de la impunidad contra la prensa. Y a ese clima no abona en lo absoluto que el presidente se refiera a la prensa siempre con descalificativos. ¿Eso es lo que dice tu informe? Exactamente, sí, hay un tema claro que como el que tocas, que es Quintana Roo, ¿no? Quintana Roo es un estado en el cual desde el 2014 veníamos señalando el incremento constante de agresiones contra la prensa. En el cambio de gobierno en Quintana Roo, artículo 19 presentó una serie de acciones que tendría que implementar el gobierno para revertir el estado de violencia. Hoy Quintana Roo es uno de los estados más violentos, como nunca antes. Es la primera vez que aparece en la lista de los 5 estados más violentos contra la prensa, porque no hubo ninguna intención ni voluntad por parte de las unidades estatales para lograr revertir el estado de violencia. Desgraciadamente, las agresiones en contra de periodistas en Quintana Roo se duplicaron y no podemos decir tampoco que existe investigaciones puntuales para hacer que esta violencia se revierta. Otro caso, claro, es el caso de Veracruz. Veracruz ha sido nombrado como uno de los estados o de los territorios más peligrosos para ejercer el periodismo en el mundo tras el sexenio de Javier Duarte. Y desgraciadamente hasta la fecha no tenemos ni un caso en el cual podamos afirmar que exista justicia, verdad y reparación para las víctimas. Precisamente hoy en el informe, Jorge Sánchez, hijo de Moisés Sánchez, habló sobre la falta de acceso a la justicia en su caso, sobre la falta de verdad, a pesar de que existen plenamente identificados a los actores intelectuales, estos siguen prófugos de la justicia y las autoridades han dejado el caso casi en el olvido. En ese sentido, pues artículo 19 hace un llamado precisamente porque si no atendemos de manera decidida las agresiones contra periodistas, más aún de los periodistas que se encuentran en los estados más alejados, de una manera en los que se enfrentan a diversos tipos de violencias, no solamente la violencia física, sino también las violencias económicas, pues desgraciadamente no vamos a poder cambiar el estado de las cosas en el que estamos ahora. Es decir, la alternancia no lleva en automático a que disminuyan los casos. Lo digo no solamente por el gobierno federal, que en su primer año, 2019, de acuerdo con este informe de artículo 19, fue mayor el número de agresiones a los medios de comunicación. También lo digo por lo que acabas de señalar, Ana Ruelas, sobre Quintana Roo, que también vivió una alternancia. Y en el caso de Veracruz, lo mismo. ¿Qué pasa en un estado como Tamaulipas, por ejemplo, en Baja California, en Chihuahua, donde efectivamente también ha habido alternancia y son estados caracterizados precisamente por la violencia contra periodistas? Nada menos que apenas hace unos días se conmemoró el 3er aniversario del asesinato de Javier Valdés, y sigue la impunidad, como sigue la impunidad el de Miroslava Breach en Chihuahua. Definitivamente. Creo que el fenómeno de la violencia contra la prensa ha tenido varios daños a la sociedad. Y uno de esos grandes daños es la expansión de las zonas silenciadas. Desgraciadamente en estados como Tamaulipas, como Sinaloa,
el silencio ha logrado penetrar las fibras del periodismo y ha limitado la posibilidad de la sociedad de recibir suficiente información. Las y los periodistas de Tamaulipas refieren que hay información de la cual ellos ya no pueden hablar y que incluso requieren a veces la anuencia ya sea del Estado o de otras partes o de otros actores del crimen organizado para publicar alguna cuestión sin que tengan o reciban algún tipo de represalia. Precisamente artículo 19 alerta sobre esta situación para decirnos no podemos permitir que los agresores sigan atacando al mensajero, privándonos del acceso al mensaje. Desgraciadamente, aunque la agresión sea desde una intimidación, una amenaza, un discurso estigmatizante, una campaña de desprestigio, todas las agresiones tienen la misma intencionalidad, mandar un mensaje de silencio no solamente para el periodista agredido, sino para todos sus colegas. Pensemos ahora en el caso, por ejemplo, de María Elena Ferral, quien fue asesinada recientemente en el estado de Veracruz, y la posterior amenaza que recibió su hija solamente la semana pasada. Hay que pensar que mientras estas agresiones no sean investigadas, el mensaje de silencio sigue penetrando, en este caso a los periodistas de Veracruz, pero desgraciadamente esto se ha convertido en una regla en muchos estados de la República y precisamente lo que nos afecta es en que la única verdad que tendremos nosotros los ciudadanos es la que el Estado nos quiere contar. Hay que reconocer que las y los periodistas son quienes nos permiten enfrentarnos a contranarrativas y a una contraposición de la que el Estado nos quiere contar, y en ese sentido nosotros podemos tomar una decisión sobre cómo creer. Por eso este informe se llama Voces en Disputa, porque decimos la sociedad ahora tiene que definir cuál es la verdad que quiere creer y cuál es la verdad que quiere hacer suya, en un contexto en el que hay voces que quieren hacerse escuchar, las voces de esos mensajeros que quieren traernos la información, pero que de manera constante están siendo atacadas de maneras muy diversas. Para nosotros ahora lo que nos estamos enfrentando es a un rostro nuevo, como bien mencionas, una transición, pero con las mismas prácticas que gobiernos anteriores, que reflejan agresiones directas en contra de la prensa y agresiones indirectas que se reflejan a través de la intención constante de seguir cooptando las líneas editoriales de medios de comunicación a nivel municipal, a nivel estatal y a nivel federal también de una maquinaria para el control de la información y la definición de cuál es la información que tiene que llegar a la sociedad y cuál no. Ana, la violencia está muy extendida en México, es decir, pues tenemos una violencia a mujeres, a hombres, a niños, ya no hay respeto absolutamente, o sea, hay una violencia generalizada desde, digamos, cuando Felipe Calderón lanza esta guerra hasta nuestros días. No ha disminuido, apenas ahí algunos pedacitos de repente baja y luego vuelve a subir, etcétera. ¿Por qué un periodista debería tener un trato distinto al que tiene un ciudadano? ¿O por qué lo medimos de manera distinta a las agresiones a los periodistas que a las agresiones que vive un ciudadano por la violencia desatada en todo el país? Bueno, pues creo que esa respuesta es muy fácil darla en este contexto de la pandemia. Mientras muchos de nosotros tenemos el privilegio de quedarnos en casa, quienes nos traen información todos los días aquí a nuestra casa son las y los periodistas. Y esa información es la que nos permite saber no solamente cómo tomar decisiones para nuestra salud, sino también cómo enfrentarnos a lo que viene. Es decir, cómo asumir esa nueva normalidad que le llaman y qué podemos hacer nosotros para que esa nueva normalidad sea lo más apegada a nuestro bienestar. Es decir, las y los periodistas nos blindan de esa información que nos permite decidir.
Y en ese sentido es que es tan importante que puedan hacer su trabajo de manera libre, porque existen muchas intenciones de diversos factores, desde distintos actores, que buscan acallar esos mensajes para que nosotros sintamos incertidumbre y miedo. Y la falta de información figura como una forma de abuso de poder. Hay que reconocer que históricamente el control de la información ha sido un mecanismo real para controlar también a las poblaciones. Entonces, un periodista se convierte normalmente en algo incómodo para aquellos que quieren mantener los estados de impunidad o de corrupción que existen en un país. Es decir, aquello que todos los ciudadanos queremos que cambie, ¿no? Esa igualdad, la transparencia, la justicia. Podemos hacernos de elementos a través del trabajo periodístico para poderlo exigir. Y por eso es tan importante defender el trabajo de periodistas y por eso es tan importante reconocer que las agresiones contra periodistas no solamente son un daño colateral al estado de violencia, sino que buscan algo muy claro, que no tengamos nosotros suficiente información para tomar decisiones y que probablemente vivamos con miedo. Claro. Una pregunta adicional, Ana. Felipe Calderón gastó en su sexenio 40,000 millones de pesos en publicidad oficial. Enrique Peña Nieto, 60,000 millones de pesos. Vicente Fox se acercó a los 20,000 millones de pesos. ¿Qué ha pasado con el manejo de la publicidad oficial en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador de su primer año, 2019, y qué tanto sí se contrasta o no con los gobiernos anteriores? Bueno, aquí hay que decir algo que es importante y que artículo 19 reconoce, que es la disminución del gasto desmesurado y arbitrario que ha manejado el nuevo gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Es decir, en este año se gastaron 1,505 millones de pesos de manera preliminar, o 1,550 millones de pesos de manera preliminar. Todavía no están las cifras definitivas, ¿no? Eso es algo preocupante un poco porque no llevamos ya un medio año en el cual no tenemos acceso a información definitiva de cuál fue el gasto en materia de comunicación social del gobierno federal. Sin embargo, decir que a pesar de que el gasto disminuyó de manera tan abrupta, hoy por hoy los criterios de asignación siguen siendo arbitrarios y opacos. Es decir, no sabemos por qué de estos 1,550 millones de pesos, el 30% se asignó a 3 medios de comunicación, a Televisa, TV Azteca y a La Jornada. Es decir, ¿cuáles fueron los criterios que se consideraron para asignar a estas 3 empresas este monto tan alto? Y el otro 70% se asignó alrededor de 480 medios. Es decir, la concentración del gasto sigue siendo la misma que en años anteriores, que en otros sexenios, y esto se da precisamente porque no existen ninguna ley que le prohíba al Estado, ni a los municipios, ni a la Federación, ejercer el gasto de manera tan arbitraria como lo hace actualmente. Teóricamente, el gasto se tendría que ejercer en la medida en la que llegas a mayores audiencias. Es decir, si tú como un programa puedes comprobar que tienes un alcance mayor para cierto tipo de poblaciones, pues entonces tendrías que ser sujeto de posible asignación de publicidad. También hay que considerar que hay medios, por ejemplo, que solamente llegan a ciertas comunidades y no hay otros medios, aunque sean los más preponderantes, que no llegan a esas comunidades. Es decir, si queremos que la información llegue a las comunidades indígenas, entonces tendríamos que considerar estos medios de comunidades indígenas para llegar a esas poblaciones. Pero desgraciadamente no existen estas consideraciones dentro de la asignación de la pauta. Y otra vez vuelvo al tema del control de la información. La comunicación social, utilizando la publicidad oficial, históricamente había funcionado para controlar la información que llegaba a la gente. Ahora, si bien es cierto, ha disminuido el uso de la publicidad oficial, tenemos otra nueva forma de control de la información que se llaman las conferencias matutinas. En las conferencias matutinas se fija el terreno del debate público y se define específicamente cuál es la información que se tiene que debatir y cómo se tiene que debatir. Y eso es algo que como ciudadanos también tenemos que observar, porque de alguna manera limita la posibilidad y la pluralidad y hace también el trabajo de los periodistas cada vez más complicado para hacer un escrutinio directo hacia la actividad presidencial.
Ana Ruelas, directora de Artículo 19, te agradecemos siempre que estés aquí en Los Periodistas. Muchísimas gracias. Gracias, Ana. Muchísimas gracias a ustedes, me da mucho gusto verlos. Muchísimas gracias, gracias. Cuídate y quédate en casa, Ana. Gracias.